Amén. Shabbat Shalom. Dije Shabbat Shalom. Que el Eterno me les bendiga a todos. Amén. Qué bueno que están aquí para aprender de la palabra. Bendito sea el Eterno. Si me cierran esa puerta, por favor, para que no salga ningún ruido y nos concentremos, si usted no pierde la concentración. Vamos hoy a prácticamente proseguir con la última enseñanza que le di el sábado pasado. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron acá el sábado pasado, ¿cuántos se acuerdan del tema de la semana pasada? Santo. Es que muchos de los que están hoy aquí no estuvieron la semana pasada. ¿Ok? Pero la semana pasada estuvimos hablando en el capítulo, si mal no recuerdo, capítulo 19, que fue sobre Jucat, que era el mandamiento, ¿se acuerdan? La enseñanza de la vaca roja y el Mesías, ¿se acuerdan? El misterio de la vaca roja y el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Cuánto aprendieron? Fue un poquito extenso. Lo que sucede es que ese tipo de tema requiere mucho tiempo y yo no sé usted, a mí no me gusta ser ignorante, a mí me gusta aprender. Y aprender tiene un precio. ¿Cuántos lo sabían? Es fácil en los tiempos que estamos viviendo bajar una enseñanza de YouTube o de Google y decir, esta es mía. No. Aquí hay que quemarse la pestaña. Y hay que añadirle a eso estudio, consagración, búsqueda, oración. ¿Para qué? Para que el Padre te dé esa unción fresca, para que usted pueda enseñar la palabra con autoridad y con poder de lo alto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el tema la inmoralidad sexual versus el celo por la santidad, ¿ok? Obviamente por la santidad del Eterno. La inmoralidad sexual versus el celo por la santidad. Repítalo. La inmoralidad sexual versus el celo por la santidad. Yo quiero que vayamos al libro de Número, y lo que tienen las Biblias Sefer Dabar, a Bemidbar, que es igual a Número, capítulo 25. Vamos al capítulo 25 de Números o de Bemidbar, capítulo 25. Las Escrituras dicen lo siguiente, y todos busquen su Biblia, por favor, busque las Escrituras para que usted corrobore y sea, o corrobore, mejor dicho, y sean como los creyentes de Berea, que todo lo que el apóstol le predicaba, ellos iban allí para saber si lo que se estaba hablando estaba en las Escrituras, y no solamente estar en las Escrituras, sino que estaban siendo interpretadas correctamente. Amén. ¿Cuántos sabían que las Escrituras están interpretadas? La cuestión es que el hombre le quiere cambiar la interpretación y lo quiere adaptar a su mentalidad, a su ideología, ¿ok? Ya sea ideología personal, conciliar, etcétera. Pero las reglas de la hermenéutica dice que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Eso de que las interpretaciones que usted le dé, que es un dogma y que el dogma es necesario, como me escribía alguien en estos días. Alguien me escribía por un post que yo puse, hermanos, donde decía que la salvación no es asunto ni de doctrina ni de dogma, sino de una persona. ¿Y quién es esa persona? El Mesías. El Mesías es el único dador de la salvación. Fue a él que el Eterno le asignó el salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y de darle identidad a los gentiles, a los que no tenían pacto, a los que no eran pueblo. Fue al Mesías que el Padre envió a eso. Y no, Él no da la salvación diciéndote, si tú crees en este dogma eres salvo. No, o la Biblia dice eso. Él dice, crea, dice las Escrituras, crea en nuestro amado Salvador Yeshua. Y dice, y será salvo.
lo que la gente no sabe es que de qué están siendo salvos. ¿Salvos de qué? Del infierno. La salvación es más que eso. Amén. No hay aquí una doctrina clave ni un dogma clave. Eso de que la Biblia es la doctrina. La Biblia es más que doctrina. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo. La Biblia es las escrituras y mayormente la Torá. Es instrucciones de vida. ¿Cuántos están conmigo? Son las instrucciones de vida. Recuerden que todos los presidentes, todas las naciones tienen unas leyes que se le llaman la constitución de esa nación. Y todo ciudadano que llega a esa nación, ya sea que haya llegado por avión, por agua, arrastrándose, sea seco, mojado, si usted llegó a esa nación, tiene que someterse a esa constitución. Si no, le van a dar cárcel. Entonces el Padre instituyó y le dio a su pueblo su constitución, que es la Torá, que son los mandamientos. Y eso es lo que la gente no puede entender, que ponen, y siempre lo he dicho, y yo sé que ya usted lo sabe de memoria, que dividen y ponen a pelear la gracia y los mandamientos. Como que los mandamientos es una carga del demonio, es una maldición, cuando eso no es así. Es una bendición. Y nunca el Padre dio los mandamientos para que seamos salvos. No, dio los mandamientos para que los salvos puedan instruirse y puedan guiarse por el camino correcto. ¿Cuántos van conmigo? Y eso de que los dogmas son necesarios, ¿dónde dice eso en las Escrituras? Los dogmas son interpretaciones de los hombres, ya sea de un concilio, de un maestro que tenga un grupo que lo sigue, de una denominación. Pero las Escrituras no están fundamentadas en dogmas. Busque para que usted vea en el rabino Google, para que usted vea qué le va a decir de los dogmas. Usted lo puede buscar. ¿Alguien se atreve a buscarlo? Búsquelo ahí, en Google. Sí, le doy permiso para que se meta a Google. Vaya al rabino Google y pregúntele, Google, ¿qué es un dogma? Búsquelo. ¿Alguien lo tiene? Esos chicos cibernéticos. ¿Qué es un dogma? Oh, parece ahí. Los dogmas son enseñanzas. Dice doctrinas, pero no doctrina de las Escrituras. ¿Qué dice? Idea de pensamiento. ¿De quién? Que se tiene por cierto. Y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Lo voy a repetir. Un dogma es una idea de pensamiento que oye, dentro de una religión está eso. Y se tiene por cierto. Y entonces los que están allí no pueden poner en duda ese dogma, porque entonces te vas al infierno. ¿Por qué? Porque eso es lo que rige el sistema. Entonces las Escrituras no son dogma. Un amén por aquí. No son dogma. Eso es invento de hombre. Cuando usted ve un determinado maestro, pastor, diciendo porque los dogmas que rigen esta institución, por eso mismo eso es dogma, no diga que eso es Biblia. Eso no es mandamiento, eso no es instrucción del Padre. Y nadie puede hablar en contra de ese dogma, porque si tú hablas en contra de ese dogma, entonces tú estás en peligro de perder tu salvación. Por eso es que aquí no enseñamos dogmas, aquí enseñamos escritura. ¿Alguien duda de eso? Aquí no enseñamos dogma, enseñamos escritura. Entonces, ¿están viendo? Aún el rabino Google te hace saber, el rabino Google te hace saber que un dogma es una idea de pensamiento que se tiene en un sistema que no puede prácticamente ponerse en tela de juicio porque tienes problemas con el sistema. ¿Están conmigo? La Biblia, las Escrituras no son dogmas. ¿Están conmigo? No es dogma. Las Escrituras no son dogmas. Es
el camino, la instrucción que el Padre nos da para que dentro de su reino sepamos cómo debemos regirnos, conducirnos en este caminar. Pero no son dogmas, ¿ok? Son reglas de vida. Diga, reglas de vida. Es amor al Padre y amor al prójimo. Es justicia, es pureza, es santidad. Eso es lo que te enseña las Escrituras. A vivir de una manera recta, que honre a aquel que tú tienes como tu Abba Padre. Porque tu fe y tu caminar y tu vida espiritual tiene que estar en sintonía con las Escrituras. Si no, hay problema. Ahora bien, dejemos ese punto ahí, pero quiero que entiendan esto, por si acaso ese amigo me está viendo, eso de que los dogmas son las interpretaciones que se le da a las Escrituras y que rigen a la denominación. Lo de regir la denominación te lo creo, pero que la interpretación que usted le da es el dogma y que eso es real, es falso. La Torah no es para interpretarla, la Torah es para vivirla. Ella está interpretada. Las Escrituras están interpretadas. ¿Dónde están los problemas de todas las denominaciones? Que uno interpreta esto así y el otro asado. Que uno agarra este punto y el otro aquel punto. Esto fue lo que produjo. Señor, ¿usted no se ha dado cuenta? No hay una cosa más dividida que el cristianismo. O alguien dígame lo contrario. Oigan, las potencias mundiales están unidas. Las más grandes están unidas, las potencias. Usted ve que a veces tienen pleito, y ese es el pantalleo, pero mentira, por detrás se están tomando café juntos. Porque hay que vender, ¿me entiende? Una mentira para justificar cuando pues quieran atacar a los más indefensos. Pero hermano, la misma Escritura dice que si aún el reino de las tinieblas está dividido, ¿cómo prevalecerá? No hay una cosa más dividida que el cristianismo. ¿Por qué? Porque todas las denominaciones, ustedes lo saben, y no le he dado un estudio profundo todavía al respecto, pero ustedes saben que todas las denominaciones, anabautistas, ¿qué más? Testigos de Jehová, ¿qué más? Pentecostal, evangélica, todo se desprende de el protestantismo de Martín Lutero. De ahí se desprende todo. ¿Y todo por qué? Porque uno agarró un punto, le dio su interpretación, hizo un dogma y este grupo no aceptó eso. Y se fueron dividiendo. Y de ahí nacieron lo que hoy son las denominaciones. Do you understand my words? ¿Entendieron? De ahí sale eso. Nuestro Salvador no vino a establecer una religión nueva. No vino a establecer una doctrina nueva. No vino a dar mandamientos nuevos. Él dio los mismos mandamientos que le dieron a Abraham, a Noé, a Noah, ¿sí o no? A Moisés, lo mismo. Porque yo no he venido, lo dijo él, firma nuestro Salvador. Yo no he venido a abolir, a quitar del medio, a sustituir por otra cosa la Torah del Padre. Yo vine a cumplir, es decir, el único que tuvo la capacidad de interpretar la Torah correctamente fue el Mesías. Que eso es lo que la gente no entiende. Cuando él dice yo vine a cumplir, no está diciendo que si ya él lo cumplió y que por como él la cumplió yo no tengo que ver nada con eso. Y lo que muchos dicen en su teología romana es que Jesús cumplió los mandamientos porque nadie pudo cumplirlo. Y a él cumplirlo, entonces ya nosotros quedamos exentos de eso. Mire, el Mesías no vino a cumplir Torah por usted, ni por mí, ni por aquel. La obediencia al Padre es personal. Como él cumplió ahora, déjame yo matar, déjame yo robar, déjame adulterar, porque si yo no podía con eso y el Mesías lo hizo, pues entonces la cuenta corre por él, no por mí. ¿Me explico? Ahora bien, vamos a entrar a la materia más fuerte donde quiero llevarlo. Pero quiero que entiendan eso. Sáquese de la cabeza de que la Biblia son dogmas. Los dogmas los crean los hombres.
La Biblia es instrucción, la Torah es instrucción de vida. ¿Me siguen? La Biblia no es doctrina. Las escrituras, la Torah no es doctrina. No es enseñanza de hombre. Y si le podríamos llamar doctrina, entonces sería la doctrina del Eterno, no de los hombres. ¿Están conmigo? Y de hecho, la misma palabra Biblia no viene de escritura. Ni siquiera viene de Sefer, que es en hebreo palabra. La palabra Biblia, eso es una palabra, es una palabra romana, griega, latina también, que viene de biblo, que habla de varios libros, compendio de libros, biblo, varios compendios de libros. ¿Ven que ni siquiera escritura significa? Ahora la palabra Torah significa instrucciones, no doctrina, no dogma. Entonces esas cosas hay que sacárselas de la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos minutos me quedan? Me quedan como 35 a 40 minutos. Ya agoté 15. Vamos a leer, por favor, busque las escrituras en Números o Bemidbar, Números capítulo 25. Vamos a leer un poco para beneficio del que no pudo leer las escrituras hoy o ayer. Así usted, ¿verdad? Porque para eso venimos aquí, a estudiar las escrituras. Aquí no venimos a pelear por un cargo. Ya esa mentalidad a usted le cambió. Que si yo no canto, no voy a la congregación la semana que viene. Señores, en las escrituras dicen que la gente se reunía. ¿A qué? A estudiar, no a pelear por título. No había sociedad de damas, ni de caballeros, ni aquello. Eso lo inventaron los hombres. Se iba a la sinagoga a estudiar la Torah. Había un maestro, un rabino, y él le daba de vez en cuando a algunos cuantos la oportunidad para que subieran a leer una porción. No se peleaban la gente por cantar. A mí me pero fulanito lo pusieron a cantar hoy, a mí no. ¿Ok? Mantenerlo ocupado. Hermanita, usted, entonces el culto se extiende 4 horas. Alguien pase de un testimonio, diga lo que usted sea, por lo menos agote ese minuto ahí. Porque el asunto es que agote el minuto, que la gente se sienta bien para que vuelva a esa iglesia. Porque hay gente que se sienten útil cuando están encima de un púlpito. No es así en las escrituras. O cuando tuviste a Pedro, a los apóstoles, a Kefá, y peleándose, a Johanán, a Juan, peleándose porque el Mesías no le había dado la oportunidad de predicar en un sermón. No. Ellos se sentaban a los pies a escuchar, a aprender. Amén. Bendito sea el Padre. Bueno, dice así las escrituras. Y acampó Israel en Sittim, o Shittim. Y comenzó allí el pueblo a cometer, ¿qué dice? Fornicación con las hijas de Moab. Y ellas llamaron al pueblo para los sacrificios de sus dioses. Y comió el pueblo y se inclinó a sus dioses. Y se llegó Israel a Baal-peor. Eso es una deidad pagana. De las rendijas ranura, y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Y dijo Yahweh a Moshe: toma a todos los cabezas del pueblo. Ay, Padre, no quiero ni leer esto. Esto suena fuerte. ¿Qué dice ahí su versión? Toma a todos los líderes principales. ¿Y qué le vas a hacer? Ay, bendito. Y ahórcalos delante de Yahweh. Eso se llama pena capital. A la puesta del sol. Y se volverá el furor de la ira de Yahweh de Israel. Y dijo Moshe a los jueces de Israel: maten a sus hombres, aquellos hombres que se han llegado a Baal peor. Y he aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos una mujer de Midianita o de Madián,
a la vista de Moshe, a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, quienes lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando vio, ¿quién? Pinjas. ¿Sabe quién es Pinjas? ¿Verdad ahí? Ese es el nieto de Aarón. ¿Ok? Fineas se llama en otra versión, Fineas. Pero su nombre en hebreo es Pinjas. Vino él. ¿Sabe qué significa Pinjas? Boca de serpiente o boca de bronce. Dice el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón. Dice el sacerdote. Él se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y él fue detrás del hombre de Israel hasta su tienda y atravesó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer, a través de su vientre, y cesó la mortandad sobre todos los hijos de Israel. Y fueron los muertos por la mortandad, ¿cuánto? 24,000. Dice el verso 10. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Pinjas o Fineas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de entre los hijos de Israel, con quien, ¿con qué dice? Con desplegar entre ellos. Sabe que no es tanto su celo, sino mi celo, es lo que dice la versión hebrea. Mi celo, o sea, mi keniati, en mi celo. Dice, entre ustedes, y yo no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Así digo, he aquí, yo doy a él mi pacto de paz, es decir, mi brit shalom. Le doy mi pacto de paz a él. Dice, y será para él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio eterno. ¿Qué le dio? Le dio el bri kehunah olam, el pacto del sacerdocio eterno. Siga leyendo. Sobre él, quien estaba celoso por su Elohim, e hizo expiación sobre los hijos de Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí, por favor. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuánto entendieron la lectura? ¿Entendieron? Por eso es que el tema de hoy es la inmoralidad sexual versus el celo por la santidad. La inmoralidad sexual versus el celo por la santidad. Mire, uno de los problemas más grandes dentro de los ministerios, llámese cristianos, evangélicos, pentecostal, etcétera, y me atrevo a decir hasta de raíces hebreas, el pecado que más está derribando los ministros, las familias, los hombres con ministerio que están sirviendo en el reino del Padre, ¿sabe cuál es? La inmoralidad sexual. La mayor problemática que se está teniendo hoy en día, oiga, no le estoy hablando de inconversos, de gente que están allá, le estoy hablando de gente que cargan una Biblia, hombres casados con hijos y hasta con nietos, líderes conciliares reconocidísimos, pastores, roes, moes, como usted quiera llamarle, atados con pecados sexuales. Hermanos, y desde que se inventó la idea de que todo lo malo que le pasa al hombre es Satán, desde que se inventó esa idea, hoy los hombres cuando cometen lo que cometen, de una vez le echan la culpa al diablo. Fue Satanás que me engañó. Oh, no me digas. No, fue Satanás que me hizo cometer esto. Oh,
Yo no sé, pero mi Biblia, las Escrituras dice que somos tentados porque de nuestras propias concupiscencias, deseos, empezamos a buscar cosas que satisfagan esos deseos que tenemos. Cuando no, mejor tomamos la posición de ejercer el dominio propio. Y el Padre obviamente dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¿Para qué sirve el dominio propio en esta batalla? Hermano, para usted ponerse los pantalones y las mujeres la falda bien apretada y decir no. ¿Y sabe por qué no tenemos excusa? Porque mayor es el que está en nosotros y con nosotros. No, Satanás me engañó. Típico de la primera pareja en el huerto. No, Satanás me empujó. Y por eso en el cristianismo, en todas sus ramas, la figura del Satán se ha convertido en el malo de la película, en el que empuja a los hombres a pecar. Oh, no me diga. Yo amo a mi esposa, pero Satanás me hizo pecar y caer en adulterio. Ay, no me diga, chiquito. Las Escrituras dicen que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, deseos. Todo el que está aquí está batallando con deseos. Todo el que está aquí tiene una bestia interna. El apóstol Shaul Pablo dijo en el capítulo 6 de Romanos. Vamos a buscarlo. ¿Lo buscas conmigo? Vamos al capítulo 6 de Romanos. Todo hay que hablarlo por las Escrituras. Pablo en el capítulo 6 de Romanos habla del poder del pecado. No está hablando del poder de Satanás, ¿verdad que no? Ni del poder de los demonios que me llevan a pecar. ¿De qué él habla? De que hay un poder. A eso Pablo le llama la ley del pecado, que es lo que se ha malinterpretado en el capítulo 6 de Romanos, verso 14, cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y piensan que estar bajo la ley, estar bajo la maldición, dicen, de la Torá y de los mandamientos, cuando el contexto completo del capítulo 6 de Romanos, Pablo está diciendo que está peleando con una bestia interna. Y a esa bestia interna él la ve como una ley, que es la ley del pecado, que lo lleva a cometer las cosas que él no quiere en su voluntad, pero que cae postrado. ¿Por qué? Porque antes de Pablo, antes de Shaul, llegar la revelación del Mesías, él estaba peleando con sus fuerzas. ¿Me explico? Entonces, aunque él era muy religioso, muy fanático del judaísmo del segundo templo, él entendió que dentro de su fanatismo religioso, él tenía un monstruo interior que nadie sabía que él estaba peleando con eso. Veámoslo. Dice, ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor la gracia o el favor del Padre? De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Ve, Pablo está hablando en su contexto de que ya hemos sido liberados del poder del pecado, de la ley del pecado, no de la Torá, de la ley del pecado. Y dice él, si hemos sido libertados de ese poder, ¿cómo entonces vamos a permanecer practicando y bajo el dominio de ese poder del pecado? Entonces él dice, como el Mesías nos liberó de ese poder, vamos a seguir pecando porque ya el pecado no tiene efecto en nosotros. Dice, de ninguna manera. ¿Están entendiendo el contexto? Dice, ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach
Yeshua, nos sumergimos en su muerte. O sea, todo lo que hicimos tevilá, todos los que nos sumergimos. No el término que se le dio en el catolicismo de Nicea, que se le cambió por bautismo, ¿ok? Es sumersión, esa es la palabra correcta, sumersión. Y esto se hacía y se hace hasta el sol de hoy, bíblicamente, como una renuncia, ¿verdad?, a tu vida de pecado. Y es como, es como una representación de tu pureza, ¿ok? Y cuando usted se sumerge en el Mesías, usted está muriendo a ese poder del pecado y está identificando tu vida con la vida del Mesías, que fue una vida sin pecado, puro y limpio. Dígame. ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yeshua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, o sea, así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. ¿Está viendo? La vida nueva no te lo da el sumergirte. La vida nueva te la da cuando tú pones tu fe en Él y tú empiezas a vivir como Él vivió. Y al ser sumergido, tú estás diciendo, yo muero a esos apetitos, yo muero a esas cosas horrendas y me identifico con la santidad del Mesías. ¿Van conmigo? A esto es lo que se le llama comunión. Diga comunión. Unidad. Amén. Dice, porque así como hemos venido a estar unidos con Él, ¿ves? Por esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. Verso 6, y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con Él, ¿ves? Para que se destruya el cuerpo pecador, ¿ves? Para que ya no seamos siervos del pecado, porque el que muere se libera del poder del pecado. Mire, verso 10, porque al morir, para efecto del pecado, murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. ¿Usted está entendiendo esto? Mire lo que él dice en el capítulo 7. Vamos al capítulo 7 ahora de Romanos. En el capítulo 7, Pablo viene hablando y sigue hablando y prosigue hablando de una ley. Dice, hermanos, verso 1, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Señores, ¿de qué ley está hablando Pablo allí? Vamos a seguir leyendo para que las escrituras se interpreten. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, ve, hermanos míos, ustedes también han muerto para efecto de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Porque mientras estábamos sujetos al instinto carnal, ven, el verso 5 interpreta de qué ley Pablo está hablando en el verso 1. Él dice en el verso 5, porque mientras estábamos sujetos al instinto carnal, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley actuaban en nuestro cuerpo. Es decir, lo que la ley condenaba eran nuestros pecados. Diga amén. ¿Ves cómo se interpreta las escrituras? Pablo dice, la ley nos condenaba, pero no es que la ley es mala, condenaba nuestras malas prácticas. El pecado, las prácticas horrendas. Aquí el apóstol no está diciendo que la ley era una asesina y que era enemiga. No, era enemiga de nuestro proceder inmundo. ¿Está conmigo? Dice, pero ahora que hemos muerto para efecto de esa ley que nos culpaba, quedamos libres de la condenación de la ley. ¿De qué ley? De la ley del pecado. De manera que ahora servimos con un espíritu nuevo, libres de la cuenta vieja. Aquí la cuenta vieja no es la Torah, hermano. Ve, la cuenta, por eso me gusta esta versión.
¿Qué es la cuenta? Cuando usted se pasa la luz en rojo y el policía lo detiene y le da un ticket, esa es la cuenta. Usted tiene una infracción de la ley y tiene que pagar el precio. ¿Están conmigo aquí? ¿Entendieron eso hasta ahí? ¿Cuánto están entendiendo? Cuando venimos al Mashiach, entonces quedamos libres de esa infracción. Y ahora podemos volver a vivir en santidad y volver a caminar en los mandamientos del Padre. ¿Cuánto entendieron eso? Miren el verso 7. Él lo dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la ley. Pues no estaría consciente de la codicia si la ley nos dijera no codicia, no codiciará. Aquí Pablo habla ahora de la Torah. ¿Ve cómo la palabra cambia? Este es el conocimiento que usted tiene que entender. Cuando se mezcló todo en ley, cuando se hizo la versión de la Septuaginta ¿verdad? Del hebreo al griego, todo bajó como ley, nomos. Pero en el verso 6, el capítulo 6 completo de Romanos y el capítulo 7, verso 1, Pablo habla de la ley del pecado. Ya aquí, en el verso 7, Pablo ahora pasa hablando de la importancia de la Torah, de las instrucciones. Aquí la cosa cambia. Ya la ley aquí no es la misma palabra en el capítulo 6 completo, ni en el capítulo 7, verso 1. No es lo mismo. Aquí ahora habla de Torah, no de la ley del pecado. ¿Cuánto entendieron eso? Y él sigue diciendo, si usted sigue diciendo, escudriñando, perdón. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué Pablo llama cuerpo de muerte? A la ley del pecado que hay en él. Porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Pablo dice, hay una ley que me ataca, hay una ley que me persigue, que es la ley del pecado. ¿Está entendiendo? Entonces, todo el que está aquí, hermano, está peleando con deseos, con monstruos de la carne. O dígame que no. Una vez me llamó una hermana como de 60 años de edad y me dice, pastor, necesito que me ayude a orar. Satanás me está persiguiendo. Le dije, hermano, ¿y de qué manera Satanás la está persiguiendo? Es que fíjese, yo soy una mujer que tengo años sola y después de 60 años estoy sintiendo necesidad de hombre. El diablo me está engañando. Le dije, hermana, eso no es el diablo, eso se llama deseos carnales. ¿Y cómo se quita eso? Cásese. Pablo dice, para que te estés quemando, mejor cásate. Ve, porque demonizan hasta los deseos carnales. No es que estás endemoniado, no es que tienes demonio, es que tienes una naturaleza peleando en ti, pecaminosa, que estás en el Mesías, pero no obstante, tú todavía no estás en tu cuerpo glorificado. Mientras respire aquí vas a tener deseos que van a batallar contra tu integridad y tu santidad. El joven que se case pensando que cuando se case ya se le va a acabar eso, te equivocas. Te vas a casar, vas a estar en relación conyugal con tu esposa y la carne te va a seguir pidiendo otras mujeres. Así es que funciona esto. Es la inmoralidad sexual versus el celo por la santidad del Padre. Vas a tener que decidir, o peleo con el poder del Ruach, del Espíritu del Padre, contra mis necesidades, contra mis pecados, y le soy fiel al Padre, o me dejo vencer. Una de las dos. Pero aprenda a asumir su responsabilidad y deje de estar culpando a Satanás. Deje ese tipo tranquilo. Dele vacation. Si tú quieres ver a tu enemigo principal
te pido hoy que cuando llegues a tu casa, entres a tu habitación, busque el espejo más grande y párate al frente. Ahí lo vas a ver. Entienda que el peor enemigo suyo es usted mismo. Tú eres quien decide si te enoja y pierde la cabeza. ¿Qué demonio ni qué 8 cuartos? Espíritu de enojo. ¿Quién le dice eso? Que eso existe en la Biblia. Búsqueme espíritu de enojo. Hasta espíritu de diarrea hay ahora. Espíritu de obesidad. ¿Qué espíritu de obesidad? Deja de estar comiendo toda esa comida chatarra que come. Cambia esa mente autodestructiva. ¡Ay, Cristo santificó todo! Eso es lo que dice el cristianismo. Come y mata, le dijo Jesús a Pedro. Sacando un texto de contexto. Cuando no se está hablando de comida, sino que Pedro, creía todavía en la mentalidad rabínica shamaíta, que los gentiles eran animales. Así lo veían, como inmundos. Y el Padre le está diciendo a Pedro, no llame tú inmundo lo que yo he santificado. También los gentiles van a ser parte del pueblo y son parte del pueblo cuando vienen al Mesías. ¿Están conmigo acá? ¿Cuántos se están gozando? Se le nota. Espíritu de glotonería, espíritu ¿por qué tanto espíritu es que la gente inventa? Espíritu que me esconde en la llave del carro para que yo pierda la paz. Espíritus inmundos que me queman los huevos cuando estoy friendo. Sal de la TV y tú verás que ese espíritu se va y atiende lo que estás haciendo. Yo siempre he dicho, quítale a los cristianos al diablo y tú le estarás matando su fe. Tú le dices, Satán no existe y lo estaría volviendo loco. ¡Ay, ahora cómo me mantengo yo peleando! Santo. ¿Proseguimos? ¿Se están gozando? ¡Qué bueno! Entonces, ¿dónde me quedé? Espíritu. Hasta ese espíritu de olvido. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, pongamos los pies sobre la tierra. Aquí todos ustedes van a pelear con ustedes mismos, con sus deseos. Ahora bien, tienes 2 caminos. O te rinde y te deja vencer, o decide pelear contigo mismo para mantener la santidad y la relación con nuestro Abba Padre. El caso que estamos desarrollando ahora más a profundidad tiene que ver en los tiempos cuando Moisés ya ha establecido el tabernáculo y todo, y usted conoce la historia, y están los cojanín, los sacerdotes, llevando a cabo su labor sacerdotal, los levitas, etcétera. Dentro de ese periodo, hermano, de liberación de Egipto, pasaron muchas cosas horrendas que diezmaron miles y miles de vidas de israelitas que habían salido de la esclavitud, que salieron de Egipto pero no llegaron a Canaán. ¿Y cuál fue el común denominador? Siempre terminaban cometiendo pecados horrendos contra el Padre. ¿Y qué hacía el Padre? Lo consumía en el desierto, lo castigaba con plagas. Y cuando nosotros estudiamos, y la semana pasada no lo pude tocar mucho porque me centré más en otro asunto de la vaca roja, pero cuando usted estudia la parachá o la enseñanza de Shabbat, que eran dobles la semana pasada, que fue la de Balac, ¿se acuerdan Balac? Aquel profeta, era un profeta gentil, pero que no es como muchos piensan que era un brujo, no era un brujo. Balaam, ¿ok? Era un profeta. ¿Se acuerdan que el rey Balac lo mandaba a buscar para que le maldijera a Israel? Entonces Balac mandaba a buscar a ese profeta, a Balaam,
para que maldijera a Israel, porque él tenía fama de poder maldecir a las personas y la persona era maldecida. La palabra maldecir significa decir cosas malas sobre alguien. De ahí es que viene la palabra maldecir. ¿Ok? No era solamente un conjuro de brujería, no. Era maldecir, decir malas palabras, cosas malas. Que te salga mal todo lo que haga, que te aplaste un carro, que se te quemen los huevos cuando le estés hirviendo. Eso es maldecir, no sé si me explico. Que te tiren del trabajo, etcétera. Eso es maldecir, decir cosas malas. Y lo contrario de maldecir es bendecir. Y nosotros no hemos sido llamados a maldecir, sino a bendecir, a decir cosas buenas. De hecho, sobre aquellos que nos maldicen. Porque cuando tú bendices a alguien, la maldición que él te está mandando, él se la está tirando a sí mismo. Entonces, cuando estudiamos esta porción de número, ¿ok? Vamos a ver que Balac manda a buscar a Balaam, maldice al pueblo, usted conoce la historia, y cada vez que Balaam va a abrir la boca para maldecir al pueblo, es todo lo contrario. Salen palabras de bendición. Y él le decía a Balaam, yo no puedo maldecir a aquel pueblo que Yahweh ha bendecido. Yo no puedo maldecir a esa gente, su destino es ser bendecido. Pero el rey necio seguía, maldícemelo, te doy tanto, te subo la cuota. Pero como Balaam era ambicioso, era un profeta que le gustaba negociar con el don. ¿No le parece eso conocido a usted? Le gustaba negociar con el don. Dame esto y aquello, y dame esto, y yo te suelto una palabra profética, pero tráeme $1000 al altar. Así era él. Como que Balaam no ha muerto, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? En estos días veía a un evangelista muy conocido, itinerario, que mandaba a los pastores que por favor que abrieran las iglesias y volvieran a dar campaña, que no se lleven de las autoridades. Y yo por dentro de mí, ajá, criminal, ya se te acabó el ahorro. Ahora quieres que te lleven a dar campaña. Hermano, mire, ¿sabes qué? Yo hablaba con un amigo mío, un Roy amigo mío, un Roy amigo espectacular hombre. Y él me confirmó algo que yo le he venido diciendo a ustedes aquí. Ustedes veían todas estas megas iglesias. Lakewood, Shore y todas esas cosas. Hermano, eso se va a acabar. Eso de estar en megas iglesias y los pastores rompiéndose el lomo. No ellos, a la congregación, a las hermanitas haciéndole pupusas y tamales y para levantar grandes santuarios para Dios. Y las hermanas duraban años sin escuchar un sermón, una buena enseñanza, porque estaban allá en la cocina haciendo pupusa llena de cebolla, con ajo, trabajando para la visión del pastor, levantar un gran templo. Mire, eso se va a acabar. ¿Sabe lo que el Padre está haciendo en estos tiempos? Y se va a poner peor. Está llevando a la verdadera iglesia a su origen. Eso de construir grandes templos, eso no es bíblico. El único templo que el Padre mandó a construir fue el templo de Jerusalén. ¿Usted vio a Pedro edificando templo? Cuando desbarataron el templo en Jerusalén en el año 70. Ellos no comenzaron a edificar otro templo, ¿no? ¿Me explico? No. Iban a la sinagoga los Shabbat a aprender Torah todos. Y después lo que aprendían en la sinagoga iban a darlo en la casa, los hombres con los hijos y las esposas. Eran en casa que se congregaban. ¿O no dice eso las escrituras en el libro de los Hechos? Eso de que de las megas iglesias, eso se va a acabar, hermano. Los pastores van a tener que ponerse la bota para tirar mezcla. Ya esos niñitos bonitos, que ellos son los ungidos y hay que bendecirles, darle reloj de $25,000. Y en los cumpleaños hay que darle de todo, porque ellos son los dioses. Eso se va a acabar, hermano. Acuérdense que se lo dije. Se va a acabar eso. Van a tener que vender los grandes y lujosos templos, o no sé, o poner, no sé. Algo van a tener que hacer. Eso se va a acabar. Escuche lo que le dije. Eso se acabó. ¿Usted escuchó? Se acabó, eso se acabó.
Por tiempo el padre estuvo callado, dejándolo que hicieran todo. Que usaran su nombre mal pronunciado, ¿verdad? Jehová, todas sus cosas, para sacarle dinero a la gente. Él estuvo callado, pero ya el padre habló. David lo profetizó. Yahweh, levántate porque han invalidado tu Torah. Las cosas verdaderas las tienen por el piso. Y ya el padre se levantó. Eso de que mega iglesia, de que aquello, se acabó. Se acabó, hermano. Amén. Por eso, sáquese usted de la cabeza de que aquí vamos a construir un gran templo, ¿no? Aquí cuando viene a ver, entregamos esto y nos vamos a congregar en las casas nuestras. Muy poco amén, están tristes. Yo tengo un patiecito allá, un techito, y ahí estudiamos las escrituras. Amén. Celebramos la fiesta y esperamos la llegada de nuestro Mesías. Amén. Bueno, ¿en qué me quedé? Qué bueno, están aquí, están despiertos. Entonces, le decía que Balaam no pudo maldecir al pueblo. Ahora bien, cuando todo esto está pasando, en el capítulo 24, usted se va a dar cuenta, en el capítulo 24, que prácticamente no hay remedio, no hay forma de maldecir al pueblo de Israel, a los israelitas. Y en el verso 25, entonces, Balaam busca una estrategia para hacer pecar al pueblo. Y el profeta Balaam tenía, y esto hay que entenderlo, teniendo un discernimiento grande de los resultados del pecado. Porque él manda a Balac a que lleve a Israel a cometer ciertos pecados para que la gracia y la protección del Padre le sea quitada. Anote eso, por favor, eso es importante. Balaam le dice a Balac, vamos a usar esta última técnica para que el mismo Yahweh sea el que le dé su pao. Vamos a hacerlo pecar con las mujeres. Envíale mujeres de Moab. Envíale mujeres también de Madián o de Midian. Porque eran aliados. Moab y Madián eran aliados. Recuerde que Madián era el pueblo del suegro de Moshe. ¿Se acuerdan? De allí era. Ellos eran uno, estaban unidos, Moab y Madián. Entonces, ¿qué sucede? Balaam le dice, vamos a enviarle mujeres. Y aquí, en esta enseñanza, hay un punto importante. Y es la gran persuasión que tienen las mujeres. Hermanos, las mujeres cuando se proponen algo lo consiguen. Las mujeres son una bendición, pero cuidado. La mujer tiene un poder de atracción hacia el hombre que lo pone en la palma de sus manos. En serio. La mujer es un enigma. La mujer es un misterio. Mire, le voy a decir algo. Si nosotros tuviéramos la capacidad mental de una mujer, el hombre fuera una cosa extraordinaria. ¿Usted sabía eso? Hay hombres que han llegado a convertirse en lo que son por su mujer. Hablando positivamente. Positivamente. Las mujeres son un instrumento en las manos del Padre poderoso. Es más, yo le voy a decir algo. La mujer tiene una mayor capacidad para enseñarle a los hijos en la casa que el hombre. Por eso en la cultura hebrea, la mujer es la que se encarga mayormente de instruir a los niños. Los hombres se encargan de estudiar la Torah a ellos y con su vida dar testimonio a los hijos y a la esposa. Pero las mujeres las que están ahí. ¿Están conmigo?
Las mujeres son una bendición y los hombres dicen amén. Por eso dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Oiga, ella edifica su casa. ¿De qué manera? Por las acciones y las decisiones que ella toma. Hay hombres necios, hermano. Ay, padre. Hay hombres que el padre no lo ha matado por las mujeres que tienen. Porque ellos están ahí, padre, no lo mate. Ay, cabezón, dale una oportunidad. Padre, no acabe con él. La mujer, en serio. Cuando David iba a una ciudad a conquistarla, hubo un hombre llamado Nabal que trató mal a los siervos de David. Y lo envió con la parte de atrás descubierta. Los vestidos se lo arrancó de atrás. ¡Qué maldad! Y David dijo, le voy a arrancar la cabeza. ¿Sabe quién salió antes de que llegara a la casa a decirle, no, por favor? La esposa. ¿Cómo se llamaba ella? Abigail. Abigail le dijo, no, por favor, mira. Le dijo, rey, escucha el nombre de mi esposo, Nabal. ¿Sabe qué significa Nabal? Necio, tonto, torpe. Le dijo, no le haga caso. Y David, que no perdía, David donde veía una mujer inteligente, le tiraba el ojo. Terminó casada con ella. Se convirtió en una de sus esposas. Pero si no fuera por la esposa, David le fuera a cortar la cabeza, aunque murió el hombre este. Nabal, ¿me explico? Pero miren la intercesión de una mujer. ¿Están conmigo acá? Hombres, valoren a sus esposas. Un solo amén. No me asusten, varones. Valore a su esposa, por favor. Valore a su esposa. Yo vi un montón de hombrecitos con unas mujeres de un rango tan grande. La maltratan, la desprecian. Y están tirándole el ojo a una más jovencita. Esa jovencita, después que te quite los 3 chelitos que tenía, entonces tú lo ves que se empiezan a poner ropita apretada a los viejos para verse jóvenes. Y se pintan el cabello ahora y se lo ponen de lado. Esa chamaquita le da 2 o 3 besos, le da un paro cardíaco al hombre y se lo llevó al Chapulín Colorado. O si se enferma con un cáncer, esa muchacha no le va a hacer caso a ese viejo. Es la mujer que tiene en casa. Hombres, valoren sus mujeres. Oh, un solo amén. No me asusten, por favor. No tienen que dejar de enseñar. Valoren sus esposas. No la maltrate. Pastor, yo no le pego, pero hay golpes de labios que son peores. Oh, un solo cierto. Hoy, Padre, es tan serio. Bueno, vamos a seguir entonces. Pero vean ustedes cómo Balaam consiguió con las mujeres lo que no consiguió con otras cosas, ni con conjuros, ni con aquello, ni con palabras de maldición. Llegan las mujeres, hay unos israelitas, ven las mujeres, ellas les bailan la sopa de caracol. Los hombres quedan impactados. Oigan, y hay uno de ellos más atrevido. Parece que los demás se quedaron fuera del campamento, pero hubo uno que se enamoró tanto que agarró a su madianita y a su moabita y se la llevó al campamento y le pasó a Moisés por el frente. ¡Ay, Moisés! Moisés se quedó. ¡Ay, Moisés! Mira mi nueva adquisición. Madeín. Ese Santo Domingo no dice made. Madeín. Made Moab. Hecha en Moab. Mira. Carne buena. Y le pasó por los ojos a Moisés y le retregó a la muchacha. Y se la llevó a su tienda. El resto ya usted lo sabe. Y así como usted me está mirando, todo el mundo se quedó mirando. ¿Y qué comieron esto? Mire, y solamente no fue eso. Las mujeres vinieron con sus dioses paganos, sus efigies. ¿Y sabe qué hicieron los israelitas? Se inclinaron ante esos dioses. Se inclinaron ante ellos, lo adoraron
Y después se fueron a la casita con las muchachas. Oh, eso está serio. ¿Así me explico? Entonces, ¿qué sucede? Dice el capítulo 25 que acampó Israel, ¿dónde? En Shittim, ¿ok? Dice, y comenzó allí el pueblo a cometer fornicación con las hijas de Moab. Y ellas llamaron al pueblo para los sacrificios. Hermano, esto es a serio. Ellas hicieron sacrificios a los dioses falsos. Y allí llamó, oiga bien, al pueblo, no a 2 o 3. Hermano, me imagino que no fueron 2 o 3 mujeres. Fueron cientos y cientos de mujeres. Oiga, dice, y ellas llamaron al pueblo para los sacrificios de sus dioses. Y comió el pueblo y se inclinó a sus dioses. Y se allegó Israel a Baal Peor de las rendijas ranura. Y se encendió la ira de Yahweh contra Israel. Oiga esto. La ira del Padre se encendió contra Israel, contra todo el pueblo. Miren algo. El campamento no había sido atacado por soldados. No había nación que se metiera hacia el pueblo y lo destruyera. Pero ¿qué fue? Y no, aquí no voy a decir qué fue lo que usó Satanás. Esto no fue asunto de Satán. Déjeme a Satán por un lado. Déjeme darle vacaciones. Esto no fue asunto de Satán. Fue asunto de estrategia militar. Balaam le dijo a Balac, llévale mujeres y tú verás. ¿Por qué? Porque le expliqué ahorita que la mujer tiene un poder de persuasión hacia el hombre. Hermano, que lo pone a caminar como un gatito. Dice el proverbista que la mujer reduce al varón a un bocado de pan. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando una mujer seduce a un hombre, oiga bien, lo casa. Dice que la mujer casa el alma del hombre. Eso está muy profundo, anote eso. La mujer casa el alma del hombre. Alguien busque ese texto en Proverbio. La mujer casa el alma del varón. ¿Sabe lo que es cazar el alma del varón? Es atar el alma. Oído, no dice que ate el cuerpo del hombre, el alma. El alma, esa parte espiritual. Eso que es interno, ese ser. Donde están las emociones, los sentimientos, todo. La mujer ata al hombre en esa área. El hombre es atado en la mujer, en el alma. Por eso todo hombre que está en estos caminos de obediencia, pero allá afuera buscó prostituta, hizo tantas cosas, fue adúltero, fue un fornicario, era un adicto a la pornografía. ¿Sabes qué? El alma de ese hombre quedó atada a muchas cosas. Por eso hay personas que vienen aquí y dicen, ay, pero yo estoy en Cristo. ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué tengo esta batalla? Es porque tu alma quedó atada a cosas espirituales. Las Escrituras dicen que el hombre, cuando se une al Mesías, es un espíritu con el Mesías. Pero cuando el hombre se une a una ramera, dice que ese hombre queda atado a esa ramera. ¿Dónde dice eso? Proverbios 6:26. ¿Qué dice? Oh, acá, oye, atrapa al hombre de honor y lo vuelve su esclavo. Oigan bien, lo vuelve su esclavo. Permíteme buscarle aquí, buscarle este texto para que vea. Se encuentra en Corintios, Primera de Corintios. (6:16) Vamos al 12. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Ve,
Ahí no dice que son demonios, sino de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para Yahweh. Y Yahweh es para el cuerpo. Y Elohim, que levantó a nuestro Adón, nuestro Salvador, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros del Mashiach? Quitaré pues los miembros del Mashiach y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une a Yahweh, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. El que fornica, el que se mete en esas relaciones ilícitas contra su propio cuerpo, peca. Y lo más profundo, dice que se une, se convierte en uno con esa ramera. Oído, por favor. Oído. Yo creo que le dije esto una vez, pero para que le quede claro, lo voy a hablar un poquito a un nivel más alto, porque hay juveniles aquí, pero que todavía no están en ese nivel. A través de la relación marital. ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Se mueven cosas espirituales. Cuando un hombre casado va y busca fuera de su esposa un placer para su carne, ese hombre se une, aunque use protección según él. Ese hombre le abrió la puerta a un mundo espiritual. Y hay espíritus inmundos que penetran a través de esa relación en el hombre. Y las malicias, las impurezas, las maldiciones que esa mujer tenga, o viceversa, o ese hombre también, usted se la lleva. Y va con su esposa a tener su relación, y usted puede contaminar también el estado espiritual de su esposa. Por eso dice que cuando hay una pareja casada y uno, o que viven, ¿verdad? O que están casados por la ley, cuando uno de los dos viene al Mesías, ya sea el hombre o la mujer, cuando el hombre, si es el hombre en este caso, está en el Mesías, pero la esposa no, cuando entran a la relación marital, la mujer recibe santificación por el hombre. Y viceversa, si la mujer es la que está en el padre, el hombre no. En la relación conyugal, la mujer santifica al hombre en el acto sexual. Oiga qué misterio. Por eso es que hay personas que están en el padre, pero todavía tienen ataduras sexuales. ¿Por qué? Porque su alma quedó atada a eso. Necesitan un rompimiento. Necesitan un rompimiento. Por eso tú ves hombres en estos caminos que todavía están atados a la pornografía, todavía están atados a pecado, todavía no pueden ver una falda, se vuelven locos, pierden la cabeza, se van detrás como un perrito que lo llaman y le están tirando un pedazo de carne. ¿Por qué? Porque su alma está atada a eso, quedó atada a eso. Necesita una liberación interior. Su alma quedó atada a eso, hermano. Por eso es que hay gente que están en estos caminos, pero tienen ataduras interiores en ellos. ¿Por qué? Porque se expusieron. Su alma quedó ligada a ese mundo. Su alma fue contaminada con eso. ¿Y qué necesitan? Necesitan liberación interior. Necesitan renunciar a eso. Necesitan hacer tevilá y purificarse. Necesitan teshuvat, arrepentimiento. Necesitan rendirle al Padre Sahar y decirle que desligue su alma de eso. ¿Cuántos me entendieron hasta aquí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Antes de terminar, que cuando el pueblo se contaminó, amados hermanos, y pecó, vino un problema grande. Y yo quiero que usted entienda algo. Quiero que entienda la idea de pecado desde la perspectiva de la Biblia hebrea. Si quiere, anótelo. Pecado. La palabra hebrea
para pecado en su etimología tiene 4 significados diferentes. Número 1, la primera es averaj. Ese es el primer concepto de pecado en la Biblia hebrea, averaj. Así con A de Antonio, B de bueno, ¿verdad? E-R-A-H, averaj. Esto es lo que se conoce como transgresión. Y esta palabra habla de traspasar el límite. ¿Está conmigo? Traspasar el límite. Traspasar el límite. Esta palabra veraj es la que se usa en 1 de Juan 3:4 para hablar de la transgresión contra la Torá. Cuando usted peca contra la Torá, usted está pasando el límite. ¿Me explico? La otra palabra para pecado en la Biblia hebrea es jet. Así, jet, como se escucha, J-E-T, o yerat, o yetat, así como se escucha. Esto habla de yerro, de error, no hacer las cosas correctamente como fue establecido. Ejemplo de ello, cuando David fue a buscar el arca, ¿qué hizo? La subió sobre bueyes, cuando la palabra, la Torá oral decía, el mandamiento dado por el Padre, la instrucción era que los levitas cargarían el arca. Le pregunto, ¿David lo hizo correctamente? No, entonces él pecó por yerro, por error. ¿Están conmigo? No hizo las cosas correctamente. ¿Y qué trajo esto? Muerte. ¿Están viendo? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, está la otra palabra que es abón. Yo sé que hay una marca que le llaman Avon, ¿la ha visto? Que se escribe Avon, Avon. Esta palabra viene de iniquidad. Abón, iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es tener el conocimiento de lo que es bueno y correcto y decidirse por hacer todo lo contrario. ¿Ok? Iniquidad también es hacer daño intencionalmente, idear hacerle daño a alguien. Por ejemplo, un ladrón que está estudiándote para robarte y matarte. Es un inicuo. Porque él sabe que eso es malo, pero él lo va a hacer. ¿Están conmigo? Abón, iniquidad. La otra palabra es la pesha. 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 Así como se escucha. Pesha. C-H-A. Pesha. Esto es rebelión contra el Eterno, contra un líder. Rebelión, pesha. Es rebelión. Rebelarse. ¿Ok? Rebelarte contra un líder. Y mayormente contra el Padre. ¿Se acuerdan una de las enseñanzas, creo que fue la antepasada, de Corá, que se rebeló contra Moshe? Él cometió pesha, rebelión. Entonces, estos son los cuatro conceptos de pecado en la Biblia hebrea. Número 1, averaj, que es transgresión. Número 3, jet o yerá o chetá, yerro. 4, abón, iniquidad. Tercera, abón. Y la cuarta, pesha. ¿Me explico? Entonces, amados hermanos, vamos rapidito a hacerle un exégesis a esto acá. Fíjense. Cuando Israel acampa, busque su Biblia ahí, en Shittim o en Sittim, el pueblo allí comenzó a fornicar, a cometer actos sexuales con las moabitas y con quién más, con las madianitas. Dicen, oigan bien, los rabinos que a Moshe le empezaron a decir en su cara, que dicen que por eso posiblemente fue como Moshe se quedó sin hacer nada, así con los brazos cruzados, porque le estaban diciendo, tú no puedes juzgarlo, tú también te casaste con una madianita. ¿Cómo tú lo vas a juzgar si el primero que está casado con una madianita eres tú? Pero lo que ellos no entienden es que la esposa de Moshe, ¿ok? Ella adoraba al Elohim de Israel y seguía los mandamientos del Dios de Israel. ¿Me explico? Mas sin embargo, estas madianitas eran idólatras, paganas, mujeres que no le interesaba la fe del Eloja, del Dios de Israel.
¿Están conmigo acá? Entonces, dice que, verso 3, y se llegó Israel a Baal-peor, etcétera. Y dice que, el verso 6, y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos una madianita, a la vista de Moshe y a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel, quienes lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando vio Pinjas, o Fines, como le llaman, ¿verdad? Fineas. Cuando Fineas, o Pinjas, que es un nombre en hebreo, que significa boca de serpiente o boca de bronce, que era hijo de Eleazar, el hijo de Aarón. Cuando él vio esto, ¿qué hizo? Él se levantó de en medio de la edad de la congregación y tomó una lanza en su mano, y él fue detrás del hombre, del israelita, de su hermano israelita, a la tienda que estaban, lo encontró en el acto y a los dos los traspasó, los atravesó con una sola lanza. Quedaron los dos traspasados. ¿Esto no le dice a usted algo? El mal que venía para la mujer también le cayó a la israelita. ¿Están viendo el principio espiritual aquí? Ella lo que hizo la condujo a la muerte, pero como él se convirtió en una carne con ella, también a él le tocaba la muerte. ¿Están conmigo? Él los traspasó. Ahora bien, aquí hay un problema, porque el acto de Pinjas, el acto de Fineas, es discutido en la congregación. En Israel está siendo discutido. ¿Sabían ustedes que la gente quería que a él se le diera pena de muerte? Porque la Torah dice, no matará. Y él mató a dos. Por ende, él era digno de muerte. Pero vamos a estudiar. Cuando nosotros estudiamos las literaturas extrabíblicas, obviamente, vamos a encontrar, por ejemplo, en los Talmud. Aunque nosotros creemos en la escritura, pero son escrituras que tienen muchas verdades. Amén. Y nadie puede juzgarnos por eso, porque en el cristianismo se usa un Talmud. ¿Cómo se llama? Matthew Henry. Y los pastores predican basándose en Matthew Henry nada más. Y predican basándose que eso es así como lo dice Matthew Henry. Pero dicen los ancianos de Israel, en la ley oral, que se estaba discutiendo si el acto de Pinjas era un asesinato o había que aplaudirlo por lo que hizo. ¿Qué piensa usted? Porque mató a dos personas. Traspasó a dos personas. Pero lo que usted no analiza, que cuando el pueblo empezó a fornicar, adulterar con las mujeres moabitas y de Madián, entró una plaga al pueblo. ¿Usted no sabía eso? Comenzaron a morir israelitas por cientos, por miles. Y es significativo que la plaga se detuvo cuando la lanza de Pinjas traspasó al israelita fornicario. Cuando lo traspasó, la mortandad cesó. Vamos a analizar esto. Traigamos a Pinjas a juicio aquí. Aquí en la congregación Shema Israel, Pinjas está en juicio. Algunos de ustedes dicen que él es culpable porque mató a dos y la Torah dice no matará. Es verdad, lo dice. Otros dirán, pero por lo que vemos, él hizo un bien porque detuvo la muerte en el pueblo. Otros dirán, tuvo el valor que no tuvo Moshe en hacer eso. Vamos conmigo acá. Pero ¿qué es cómo las escrituras proyectan, cómo termina el juicio de Pinjas? ¿Como culpable o como inocente? ¿Como que agradó a Moshe o se agradó a sí mismo o su celo religioso lo llevó a esto? Porque alguien puede creer que esto fue celo religioso, esto fue más que celo religioso.
Cuando estudiamos a profundidad, no fue que él vio al israelita con la moabita y dijo, me perdonan, este desgraciado, este maldito hay que matarlo. Me voy, aunque más nadie haga nada. Moshe, ¿qué tú vas a hacer? ¡Ah! Me voy. No, él no hizo eso. Porque a simple vista es lo que parece. ¿Ok? Dice que cuando vio Pinhas, ¿verdad? Que el hombre vino con su mujer pagana, tomó una lanza. Pero hermano, esto no lo hizo por su celo religioso. ¿Sabe que a veces la gente lo que tiene es celo religioso? Hieren al otro por el celo religioso, no por un mandato ni por amor genuino del Padre. Si tú no crees lo que yo creo, te mato, porque yo soy defensor de esa doctrina. No, tú defiendes sus dogmas. Mire, el 99.9% de los llamados defensores de sana doctrina no es verdaderamente las escrituras que están defendiendo dogmas. Y son celosos cuando hacen eso, y asesinos. No hay amor, no hay misericordia. Ellos matan y asesinan. Son homicidas. Las escrituras dicen que el que no ama a su hermano es un homicida, hermano. ¿Cuál es la mayor prueba de que tú estás caminando en la verdad? El amor. Si tus enseñanzas, si la enseñanza de tu pastor, de tu líder, de tu concilio, de tu congregación, si lo que te llevan es al pleito, al odio, al otro grupo que no cree lo que tú crees, eso se llama religión. Eso se llama, ¿cómo? Hay otra palabra, ¿quién la dice? Fanatismo religioso. Hermano, la gente hoy lo que son es fanáticos. Fanático a un hombre, fanático a una religión, a un concilio, a una idea, a un dogma. Son fanáticos a eso. El fanático mata cuando todo en contra de sus dogmas. Por eso usted puede hablar mal de lo que aquí estamos enseñando por las escrituras. Usted no es mi enemigo por eso. Ni yo me voy a poner, tú me dices y yo te digo y te doy un palo y una pedrada. No, ¿qué yo pido? Abba, Padre, abre los ojos de tu hijo. Y ya. Pero fíjese que el que se autodenomina defensor, hermano, son gente, dicen en mi país, picapleito, peleonero. No pueden sentarse a comer un helado contigo porque tú no crees en lo que ellos creen. Tú eres su enemigo. Ay, me está mirando serio. Bueno, vamos a terminar ya para beneficio de todo el que se quiera ir. ¿Cuántos se quieren ir? Oh, qué sincero. Así es sincero. ¿Usted cree que yo no me quiero ir? Yo quisiera estar en mi casa sentado, tomando un cafecito. Pero la palabra es sobre todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, Pinhas está frente al pecado de la inmoralidad. Él está viendo el pecado. Pero hay otra cosa. ¿Qué hay? Celo por la santidad. No por él, por la santidad del Padre. ¿Está conmigo? Por la santidad del Padre. Lo que movió a este muchacho no fue otra cosa que saber que el Eterno, el Eloja de Israel, el Elohim, el Dios de Israel ha sido herido. Ha sido prácticamente deshonrado por el pecado. Pero no es que él toma el asunto en sus manos. No es que él toma la venganza en sus manos. Se dice en las escrituras hebreas que fue el mismo Moshe quien le dio la orden a Pinhas. Porque dice que el pueblo estaba llorando. ¿Y sabe por qué lloraba el pueblo? Dice muchos de los exégetas hebreos que el pueblo lloraba porque a Moshe se le olvidó que en ese caso de ese pecado, ¿qué se debía hacer? Se le olvidó la Torah oral. Y en hablando y hablando se llegó a la conclusión de que ese muchacho debía morir. ¿Están conmigo? Porque trajo la maldición ¿a dónde? Al campamento. Antes de morir ese muchacho, ¿cuántos no habían muerto en Israel? Miles, 24,000. Él trajo la maldición al pueblo. Y si se fijan,
si lo que hace Pinjas no fuera mandato del Padre, la muerte no cesa, también muere Pinjas. Cuando él lo enclava a los dos, ¿qué sucede? Se detiene la mortandad en el pueblo. Cesó. Se fue el coronavirus. ¿Por qué? Porque eso era una señal de que lo que él había hecho, lo había hecho honrando ¿a quién? Al Eterno, la santidad del Padre. Y las Escrituras a nosotros nos manda que en el momento de tener el pecado frente a nosotros, tenemos dos opciones. O nos dejamos arrastrar por la seducción del pecado, o nos levantamos por el celo de la santidad del Padre. Cada vez que usted tiene frente de usted el pecado, es una oportunidad. Anótelo si quiere. El pecado es una oportunidad. Lo voy a repetir. El pecado es una oportunidad. ¿Para qué? Para tú mismo convencerte. Si tu entrega es tan apasionada que tú estás dispuesto a decirle no a tu concupiscencia por honrar la santidad del Padre. Bendito sea su nombre. Mire lo que dice vamos a Revelación, Apocalipsis. Ya con esto terminamos. Capítulo 2. ¿Cuántos se están gozando, hermano, aprendiendo? Eso es importante. El verso 14 de Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se aferran a la enseñanza de Balaam, de Bilam. ¿Cuál era? La inmoralidad. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo, tú también tienes a los que se aferran a la enseñanza de los nicolaitas. ¿Sabe cuál es la enseñanza de los nicolaitas? Que todo lo que tú hacías en el cuerpo no contaminaba tu ser, porque el cuerpo era extremadamente malvado y el espíritu era bueno. O sea que lo que tú cometías en tu cuerpo, ese platonismo. Aquí la doctrina de Nicolás era platonismo, porque Platón enseñaba que la materia era extremadamente mala, pero que el alma, que lo espiritual, era bueno y que eso era lo que venía de Dios. Pero que lo que tú cometías en el cuerpo no te afectaba en lo que tú eres en tu alma. Tú podías tener 10,000 mujeres, adulterar, hacer cosas terribles, y eso no te afectaba. Entonces eso es parte de la enseñanza de los nicolaitas. ¿Me explico? Vivir en inmundicia y en pecado sin ningún problema. Y la paga del pecado es muerte. Mira al vecino, dile, hablemos de pecado, porque eso es importante. Dice, por tanto, arrepiéntete, hazte chubá, pues de lo contrario vendré sobre ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Estás conmigo? Entonces, amados hermanos, Pinjas lleva a cabo la justicia del Eterno. Enclava a la pareja. La muerte se detiene, pero eso no se queda ahí. El Padre lo honró por él poner en alto la santidad del Eterno. ¿Sabe qué le pasó a él? Que a él le dieron el sacerdocio. El verso 10 del capítulo 25 de Número. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Pinjas, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de entre los hijos de Israel. ¿Está viendo? Le pregunto, ¿el Padre lo está culpando? ¿Cómo el Padre lo está viendo? Como un héroe. Como el que llevó a cabo la justicia del Padre. El Padre lo ve como un héroe. Y dice, ha apartado mi ira de entre los hijos de Israel. Que con celos, en mi celo entre ustedes, y yo no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Así digo, he aquí yo doy a él mi pacto de paz. Le dieron un brit shalom, un pacto de paz.
¿Ok? Dice, y será para él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio eterno sobre él, quien estaba celoso por su Elohim e hizo expiación sobre los hijos de Israel. Hermanos, el Padre le dio un sacerdocio especial y dijo, entra un pacto de paz conmigo, pero entra un pacto de sacerdocio de paz eterno. Eterno. O sea que cuando llegue el sacerdocio de nuevo en el templo, los hijos de Pinhas serán los que servirán al Padre. Y sabe que el más longevo de los hombres en ese tiempo fue él. Murieron su padre, murió aquello, y él seguía vivo. No se registra la muerte de él. El Padre le extendió la vida. No se registra la muerte de él. Murió, nunca se presenta que murió, todo el tiempo de su vida sirviendo en el tabernáculo. El Padre honró su celo por la santidad del Padre. ¿Están conmigo? Entonces, recuerden, cuando usted tenga frente a usted la oportunidad de pecar, es una oportunidad para usted demostrarse a usted mismo, no diga al demonio, al diablo, no, a usted mismo, que el celo por la santidad del Padre en tu vida es más fuerte que cualquier anhelo de pecar. Y lo que está faltando en el pueblo del Padre es celo por su santidad. Por eso hay tantos pecados. Y hay ministros que tienen vidas ocultas, agendas ocultas, gente que tienen pecados ocultos. Usted lo ve y no matan una mosca. Tienen doble vida. En los tiempos que estamos viviendo, donde a través del celular la pornografía está a un clic. Hello. La pornografía está destruyendo jóvenes, niños, hombres casados, viejos, matrimonios, ministerios, pastores encarcelados por estar chateando con niñas, gente atadas a la pornografía, pero atada hasta ya no más poder, enviciados, predicadores atados a la pornografía, que ahora ven a las mujeres, a sus esposas, como objetos sexuales. Porque la pornografía y todo eso hace del hombre un animal irracional. Le pierde el respeto a la esposa, el respeto a las mujeres. Ven a las mujeres como simple y llanamente objetos sexuales para satisfacer sus apetitos. La pornografía degrada al hombre. Y te voy a decir algo. Todos los reyes terrenales, todos los imperios grandes, habidos y por haber, Grecia, Roma, Babilonia, Siria, todos los imperios bíblicos, ¿sabes qué fue lo que lo destruyó? La inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Se cuenta que Alejandro Magno era homosexual. Tenía un delirio con un joven de su élite. Los romanos hacían orgías. Lo de Sodoma y Gomorra, aunque el pecado fundamental o principal no fue como se ha enseñado, que eran homosexuales, no, porque el acto homosexual y la orgía, ellos lo hacían 4 veces al año en unos festivales que se hacían afuera. La inmoralidad, el pecado de Sodoma y Gomorra era la injusticia. Ellos le daban dinero a los pobres que iban a su ciudad y lo dejaban morir de hambre. Nadie podía venderle comida. Era como una burla y la gente se moría. ¿Sabe qué me hacía? Cuando usted venía de otra ciudad y pasaba la noche allí, el rey mandaba poner unas camas en las calles y tiraban a la gente, le daban la cama, y si la persona era muy pequeña, 2 lo agarraban por los brazos y 2 por los pies y lo alaban. O sea, si la cama era muy grande y la persona muy pequeña, lo alaban disque para que la persona pudiese llegar. ¿Y sabe qué le hacía? Le rompían los huesos. Así era eso. Había una injusticia terrible en Sodoma y Gomorra.
No solamente era inmoralidad sexual, injusticia. Y por eso fue que el Padre lo destruyó, hermano. Injusticia total. Entonces, usted quiere caer en maldición. Usted quiere que se le cierre la puerta del cielo. Usted quiere que la comunión con tu Abba Padre se rompa. Usted quiere entrar a la vida de maldición, de frustración. Y le voy a decir algo, hasta de locura mental. Porque los pecados sexuales, la inmoralidad sexual, la pornografía y toda esa práctica tiene una maldición que es locura. Quien practica todas estas cosas tarde o temprano caen con ataques mentales de locura. Por si usted no lo sabía. Locura le da. Esquizofrenia, paranoia. ¿Por qué? Porque le abrió puerta a la inmoralidad sexual. Y los demonios, ahí sí que se aprovechan. ¿Ok? Y se meten para atarte más. Entonces, usted se va a encontrar en la disyuntiva de que cuando el pecado toque tu puerta, tú tienes dos opciones. O sacia tus apetitos pecaminosos o pelea contigo mismo y dice la santidad del Padre está por encima de mis deseos carnales. Cuando usted haga eso y yo hagamos eso todos los días, que entendamos que cada pecado que se presenta es una oportunidad para nosotros honrar la santidad del Padre, el Padre nos va a bendecir. ¿Sabe qué es la bendición del Padre? Que vivamos en santidad. Sean santos como yo soy santo. Apártese de lo inmundo, de lo impuro. Y ustedes verán que mi bendición estará con ustedes. Amén. Así que el Eterno nos ayude a vivir en santidad y que podamos honrar a nuestro Abba Padre. Amén. Vamos a honrar. Recuerde, nunca lo olvide. Cada oportunidad que el pecado toque a tu puerta es para que usted pueda dar testimonio, para que usted pueda honrar y pueda manifestar el celo de la santidad del Padre. Y eso es lo que te va a llevar a niveles de bendiciones grandes, porque el Padre honra a aquellos que le honran a Él. Y la mayor honra que le podamos dar al Padre es vivir una vida como Él quiere que la vivamos, en santidad y honor. Amén. Póngase de pies.